La técnica de los 7 minutos. El momento en que la realidad empieza a moverse. Hay algo que casi nadie entiende, incluso dentro del mundo de la espiritualidad, y es esto. La realidad no cambia cuando tú lo deseas, no cambia cuando tú lo repites, no cambia cuando tú lo imaginas. La realidad cambia cuando tú cambias el lugar desde donde estás mirando. Y esa frase puede sonar bonita, pero en realidad es una bomba. Porque si es verdad, entonces significa que no estás atrapado. Significa que no eres una víctima. Significa que tu vida no está totalmente escrita. Pero también significa algo más inquietante. Que tal vez llevas años mirando la vida desde un lugar equivocado. Y por eso todo se siente pesado. Por eso todo se repite. Por eso tu mente nunca se calla. Por eso te cuesta sentir paz, incluso cuando todo está bien. Ahora escucha esto con calma, porque aquí empieza el verdadero tema. Jacobo Greenberg no era un influencer, no era un gurú, no era un vendedor de cursos, era un investigador. Un tipo que se obsesionó con una pregunta que parece sencilla, pero que cuando la piensas de verdad, te deja sin piso. ¿Y si la realidad no está afuera? ¿Y si la realidad ocurre dentro? ¿Y si lo que tú llamas mundo es en realidad una especie de traducción, una interpretación, una construcción? Jacobo no decía esto como poesía, lo decía como hipótesis. Y esa es la diferencia. Porque cuando alguien te lo dice como poesía, lo puedes ignorar. Pero cuando alguien te lo dice como hipótesis, te obliga a mirarlo. Ahora te voy a decir algo que va a incomodar a muchos, pero es necesario. La mayoría de gente que habla de manifestación hoy no está manifestando nada. Está fantaseando. Está jugando con su mente. Está buscando sentirse bien por 5 minutos, para luego volver al mismo caos, porque su atención sigue siendo débil. Y aquí viene el primer gancho real de este capítulo. Si tu atención es débil, tu realidad te controla. Si tu atención es fuerte, tú controlas tu realidad. Y eso no es filosofía, eso es práctica, es entrenamiento, es un músculo. Y lo más loco es que Greenberg hablaba de esto hace décadas, antes de que existieran los trends, antes de que existieran los gurús, antes de que existieran los reels. Él ya sabía que el centro de todo no era el pensamiento, era la atención. Porque el pensamiento puede mentir, la atención no. La atención revela, la atención expone, la atención muestra dónde está tu energía. Y donde está tu energía, está tu vida. Ahora déjame hacerte una pregunta rápida. ¿Tú sabes dónde está tu atención la mayor parte del día? No me respondas con una idea bonita, piénsalo de verdad. ¿Dónde está? ¿En el futuro? ¿En el miedo? ¿En el celular? ¿En la comparación? ¿En lo que te falta? ¿En la ansiedad? Porque si tu atención está ahí, tu vida se vuelve eso. No porque el universo te castigue, sino porque tu conciencia se acostumbra. Y la conciencia crea hábitos, y los hábitos crean realidad. Ahora te voy a contar algo que casi nadie te dice. Hay un punto exacto en el que la mente deja de ser tu enemiga, y se vuelve tu herramienta. Pero ese punto no se alcanza con fuerza. No se alcanza con lucha, no se alcanza con control. Se alcanza con algo mucho más raro, con presencia. Y por eso hoy te voy a guiar en la técnica de los 7 minutos, pero no como la explican en Internet, no como un ejercicio para relajarte, sino como lo que realmente es, una forma de mover la realidad desde adentro. Y sí, ya sé cómo suena, suena grande. Suena peligroso, suena como exageración, pero quédate, porque si te quedas, al final de este capítulo vas a entender algo que te cambia el enfoque para siempre. Ahora vamos a lo esencial.
El error número 1 de la mayoría de personas es creer que el problema está en su mente. Pienso demasiado. No puedo concentrarme. Mi mente no se calla. Me da ansiedad. Me distraigo. Y entonces intentan hacer lo imposible. Intentan apagar la mente, y se frustran, y se culpan, y dicen, no sirvo para esto. Pero la mente no se apaga. La mente es una máquina de generar contenido. La mente produce, así como el estómago produce jugos digestivos. Así como el corazón bombea, la mente produce pensamientos. Eso es normal. Entonces el problema no es que pienses. El problema es que te pierdes en lo que piensas. El problema es que tu atención se queda atrapada. Y ahí es donde todo se rompe. Porque cuando tu atención se queda atrapada en un pensamiento, ese pensamiento se vuelve tu realidad. Se vuelve tu mundo. Se vuelve tu estado emocional. Se vuelve tu cuerpo. Se vuelve tu energía. Se vuelve tu día. Se vuelve tu semana. Se vuelve tu vida. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Solo crees que así eres. Ahora viene el segundo gancho fuerte. ¿Y si tu personalidad no es tu personalidad? ¿Y si tu personalidad es solo el patrón de tu atención? Piénsalo. Si tu atención se va siempre al miedo, te vuelves ansioso. Si tu atención se va siempre al control, te vuelves rígido. Si tu atención se va siempre al pasado, te vuelves nostálgico o triste. Si tu atención se va siempre al futuro, te vuelves inquieto. Entonces, ¿quién eres tú realmente? ¿El que piensa o el que observa? Jacobo decía que la conciencia es el observador, y que ese observador puede entrenarse. Y ahí es donde entra el ejercicio. Pero antes de darte la técnica, quiero contarte algo que te va a abrir los ojos. Hay personas que creen que están despiertas porque consumen contenido. Ven videos, escuchan podcasts, leen libros, guardan frases, pero no cambian, porque están confundiendo conocimiento con transformación. Y no es lo mismo. Tú puedes saber 1000 cosas y seguir igual, porque la transformación no ocurre en la mente, ocurre en la percepción, y la percepción solo cambia cuando cambia tu atención. Por eso el ejercicio de los 7 minutos es tan poderoso, porque es la forma más simple de demostrarte que sí tienes control, que sí puedes volver, que sí puedes elegir. Ahora vamos a entrar a la técnica, y aquí te pido algo. No lo escuches como si fuera un ejercicio más. Escúchalo como si fuera un portal, porque en cierto sentido, lo es. La técnica empieza así. Te sientas, sin drama, sin postura especial, sin ritual, sin velas obligatorias, sin música obligatoria. Solo te sientas y eliges un punto fijo, una esquina, un objeto, un punto en la pared, algo simple. Y ahora viene lo que parece ridículo, pero que es el corazón de todo. Miras ese punto y respiras normal. No fuerzas la respiración, no haces nada raro. Solo respiras, y durante 7 minutos, tu único trabajo es este. Cada vez que te distraigas, vuelves al punto. Eso es todo. Y aquí viene el tercer gancho. Si tú haces esto bien, vas a descubrir algo que te asusta un poco. Vas a descubrir que tu mente no está bajo tu control, y al mismo tiempo, vas a descubrir que tu atención sí. Y esa diferencia es gigante. Porque la mente es como un río. Corre, trae cosas, arrastra ideas, arrastra recuerdos, arrastra preocupaciones. Y tú no tienes que detener el río, solo tienes que dejar de tirarte al agua. Eso es todo. No te tires al río. Vuelve al punto. Ahora, al principio, esto se siente como una pelea. Porque tu mente se va cada 2 segundos. Y tú vuelves. Y se va. Y tú vuelves. Y se va. Y tú vuelves. Y te empiezas a frustrar. Y ahí es donde la mayoría abandona.
Pero ese es el momento exacto en el que el ejercicio empieza a funcionar, porque ahí es donde tu atención se fortalece, ahí es donde el músculo empieza a crecer. Y aquí te digo algo que nadie te dice. La frustración no significa que lo estás haciendo mal. Significa que por primera vez estás viendo el caos, porque antes vivías dentro de él. Ahora lo estás mirando, y eso es progreso. Ahora escucha esto con atención. Tu trabajo no es lograr silencio. Tu trabajo es volver. Tu trabajo no es sentir paz. Tu trabajo es volver. Tu trabajo no es tener una experiencia mística. Tu trabajo es volver. Porque cada vez que vuelves, estás entrenando al observador. Y el observador es el que cambia la realidad. Ahora vamos a hacer algo. Te voy a guiar como si lo estuvieras haciendo ahora. Si puedes, hazlo. Si no puedes, solo imagínalo. Siéntate. Relaja los hombros. Elige el punto. Míralo. Respira normal. Y ahora, solo observa. Si tu mente se va, vuelve. Si aparece un pensamiento, vuelve. Si aparece una emoción, vuelve. Si aparece una incomodidad, vuelve. No luches, no pelees, no controles, solo vuelve. Y en algún momento pasa algo. No siempre, no en todos, no el primer día, pero pasa. En algún momento, el ruido baja, no desaparece, pero baja. Y de repente sientes una pausa, como un micro silencio, como un micro vacío. Y en ese micro vacío hay algo raro, una presencia, una sensación de estar aquí. Y ahí viene el cuarto gancho. Ese micro vacío es más poderoso que 1000 pensamientos positivos, porque en ese micro vacío, tu percepción se reordena. Y cuando tu percepción se reordena, tu realidad se reordena. Ahora, aquí viene la parte que a muchos les vuela la cabeza. Greenberg hablaba de la realidad como una especie de estructura, como si hubiera una matriz, un tejido, un campo, y que tu conciencia interactúa con ese campo, pero no interactúa con deseos. Interactúa con atención, interactúa con presencia, interactúa con coherencia. Y eso significa algo muy importante. No atraes lo que quieres, atraes lo que sostienes, atraes lo que repites con tu atención, atraes lo que alimentas, atraes lo que observas. Ahora te pregunto algo. ¿Tú qué estás sosteniendo con tu atención últimamente? ¿Miedo? ¿Carencia? ¿Ansiedad? ¿Duda? ¿O estás sosteniendo presencia? Porque aquí está la verdad cruda. Si tú entrenas atención, tu vida cambia. Y no porque el universo sea un genio, sino porque tú dejas de ser un caos. Ahora, mucha gente hace este ejercicio y dice, yo no sentí nada, yo no vi nada, yo no tuve experiencia, y se rinden. Pero ese pensamiento es trampa, porque esto no es un show, esto es un entrenamiento. Y los entrenamientos se sienten aburridos al principio, se sienten repetitivos, se sienten simples. Pero lo simple es lo que transforma. Lo complicado solo entretiene. Ahora te voy a decir las señales reales de que lo estás haciendo bien. Señal número 1. Te das cuenta de lo distraído que estabas. Esa es la primera señal. No paz. Conciencia. Conciencia de tu caos. Señal número 2. Empiezas a volver más rápido. Al principio te vas y te pierdes 3 minutos. Luego te vas y te pierdes 1 minuto. Luego te vas y vuelves en 10 segundos. Eso es poder. Señal número 3. Sales del ejercicio y el mundo se siente un poco más nítido. No más bonito. Más nítido. Como si estuvieras más aquí. Y ahora viene el gancho final de este capítulo. La señal más profunda de que lo hiciste bien es que empiezas a reaccionar menos. Porque cuando tu atención se fortalece, tu emoción se ordena. Y cuando tu emoción se ordena, tu vida deja de ser una montaña rusa. Ahora quiero que entiendas esto. La gente busca paz, pero la paz no se busca.
La paz es el resultado de una atención estable. La gente busca claridad, pero la claridad no se busca. La claridad es el resultado de una percepción limpia, y la percepción limpia se entrena. Por eso 7 minutos por día pueden cambiarte más que 1000 frases motivacionales. Ahora te voy a decir algo que a muchos les cuesta aceptar. Este ejercicio no es para sentirte bien, es para despertarte. Y despertar no siempre se siente bonito. A veces despertar se siente incómodo, porque empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Empiezas a ver tus patrones, empiezas a ver tus reacciones, empiezas a ver tus impulsos, empiezas a ver tu ansiedad. Pero ahora ya no estás dentro de ella. Ahora la estás mirando, y cuando la miras, pierde poder. Ese es el secreto. No luches contra tu mente. Obsérvala y vuelve. Obsérvala y vuelve. Obsérvala y vuelve. Y con el tiempo, la mente se vuelve más suave, más clara, más útil. Y entonces tu vida cambia, pero no como un milagro, como una consecuencia. Ahora, para cerrar este capítulo, te dejo con una idea que es peligrosa, pero real. La realidad no se cambia desde afuera, se cambia desde el observador. Y tú puedes entrenar al observador. 7 minutos, por 7 días. Y te prometo algo. No vas a convertirte en otra persona. Vas a convertirte en ti. En la versión que no está secuestrada por su mente. En la versión que puede mirar sin reaccionar. En la versión que puede estar aquí. Y en el siguiente capítulo, vamos a entrar en algo más profundo. Lo que Greenberg llamaba la pantalla mental. Es el lugar interno donde, según él, se proyecta todo lo que tú llamas mundo. Y cuando entiendas eso, vas a entender por qué a veces sientes que la vida te responde. Como si estuviera escuchándote, porque en cierto nivel, sí lo está. La pantalla mental, el lugar donde se proyecta tu realidad. Hay una idea que suena extraña, pero cuando la entiendes, ya no puedes volver a ver el mundo igual. Y es esta. La realidad que tú crees que estás viendo no está exactamente afuera, está ocurriendo dentro de ti. Y no, esto no es una frase bonita para sentirse profundo. Esto es una idea que, si fuera cierta, explicaría demasiadas cosas. Explicaría por qué 2 personas viven el mismo evento y lo sienten completamente distinto. Explicaría por qué a veces tienes un día perfecto y aún así te sientes vacío. Explicaría por qué a veces todo va mal y aún así te sientes extrañamente tranquilo. Y lo más inquietante, explicaría por qué a veces sientes que la vida te responde, como si el mundo te estuviera mirando. Jacobo Greenberg hablaba de esto con una palabra que parece simple, pero es gigantesca. Pantalla. Una pantalla mental. Un lugar interno donde se proyecta todo lo que tú experimentas como realidad. Y si eso es cierto, entonces la pregunta no es, ¿cómo cambio el mundo? La pregunta real sería, ¿cómo cambio la pantalla desde donde lo estoy viendo? Porque si tú cambias esa pantalla, lo demás se reorganiza. Ahora te voy a pedir algo. Olvida por un momento todo lo que has escuchado sobre manifestación, energía, ley de atracción. No porque sea falso o verdadero, sino porque casi todo eso está lleno de ruido. Y el ruido no te deja ver lo importante. Lo importante es esto. Tú no experimentas el mundo. Tú experimentas una interpretación del mundo. Y esa interpretación ocurre dentro. Esto suena obvio, pero no lo es. Porque la mayoría de personas vive como si lo que siente fuera la realidad. Como si su miedo fuera la verdad. Como si su ansiedad fuera un diagnóstico eterno. Como si su pensamiento fuera una sentencia. Y ahí es donde la vida se vuelve una prisión. Ahora viene el primer gancho fuerte del capítulo.
¿Y si tu vida no es tan dura como crees, sino que tu pantalla está distorsionada? Piénsalo. Cuando un televisor tiene mala señal, la imagen se ve fea. No porque la película sea mala, sino porque la pantalla está fallando. Y eso es exactamente lo que Greenberg sugería, que la realidad es como una película, y tú estás viendo esa película a través de un sistema. Ese sistema es tu percepción. Ese sistema es tu conciencia. Ese sistema es tu pantalla. Y aquí viene lo más fuerte. La pantalla puede entrenarse. La pantalla puede limpiarse. La pantalla puede reorganizarse. Y eso cambia todo. Ahora, si esto te está sonando a filosofía, te lo aterrizo. Tú no ves con los ojos. Tú crees que sí, pero no. Tus ojos solo capturan información. La visión ocurre en tu cerebro. Y no solo ocurre en tu cerebro, ocurre en tu conciencia. Porque el cerebro procesa, pero la conciencia interpreta. Y la interpretación es lo que se vuelve real. Por eso hay gente que vive en paz con poco. Y hay gente que vive en tormento con todo. Por eso hay gente que recibe amor y siente abandono. Y hay gente que está sola y siente gratitud. La realidad no es el evento. La realidad es la interpretación. Y la interpretación ocurre en la pantalla. Ahora te voy a decir algo que te va a dar escalofríos si lo entiendes. La pantalla mental no solo muestra, la pantalla mental también filtra. Y eso significa que tú no estás viendo la realidad completa. Estás viendo lo que tu pantalla te permite ver. Y eso explica por qué a veces, cuando cambias por dentro, de repente empiezas a ver oportunidades que antes no existían, no porque aparecieron mágicamente, sino porque tu pantalla se actualizó, tu percepción se abrió, y tu atención empezó a notar cosas que antes ignoraba. Ahora viene el segundo gancho. ¿Y si lo que tú llamas suerte es solo atención entrenada? Porque piensa esto. Dos personas caminan por la misma calle. Una ve peligro. La otra ve posibilidades. Una ve problemas. La otra ve señales. Una ve caos. La otra ve patrones. ¿Quién tiene razón? Tal vez ninguno. Tal vez ambos. Porque ambos están mirando la misma realidad, pero desde pantallas distintas. Ahora, Jacobo Greenberg hablaba de algo todavía más raro. Decía que la pantalla no solo interpreta, también proyecta. Y aquí es donde la gente se asusta. Porque si la pantalla proyecta, entonces tú no eres un espectador. Eres un participante. Eres parte del fenómeno. Y eso cambia completamente la relación que tienes con tu vida. Porque significa que no estás esperando a que el mundo te trate bien. Estás aprendiendo a construir el mundo desde tu conciencia. Y no significa que tú eres culpable de todo lo malo. No se trata de culpa. Se trata de poder. Se trata de responsabilidad interna. Se trata de entender cómo funciona la experiencia. Ahora te lo explico con una imagen mental simple. Imagina que tu conciencia es una lámpara. Esa lámpara ilumina la pantalla. La pantalla muestra una imagen. Esa imagen se siente como realidad. Y tú reaccionas a esa imagen. Pero aquí está el punto. La lámpara y la pantalla están conectadas. Si tu lámpara tiembla, la imagen tiembla. Si tu lámpara se enfoca, la imagen se define. Si tu lámpara se dispersa, la imagen se distorsiona. Esa lámpara es tu atención. Y por eso el ejercicio de los 7 minutos del capítulo anterior no era para relajarte, era para estabilizar la lámpara, era para entrenar el observador, era para fortalecer el foco. Porque cuando el foco se fortalece, la pantalla se vuelve más clara. Y cuando la pantalla se vuelve más clara, la realidad se vuelve menos caótica. Ahora, te voy a decir algo que te va a atrapar.
Hay un momento exacto en que tú empiezas a notar la pantalla, y cuando lo notas, ya no puedes desnotarlo. Es como cuando te das cuenta de que estás soñando. Cuando estás soñando, todo parece real, pero cuando despiertas dentro del sueño, te das cuenta de que estabas atrapado en una proyección. Y eso es exactamente lo que ocurre con la conciencia. La mayoría de personas vive atrapada en la pantalla. Creen que lo que piensan es verdad. Creen que lo que sienten es realidad. Creen que su ansiedad es una sentencia. Creen que su miedo es un aviso. Pero cuando entrenas la atención, algo se separa. Y ahí viene el tercer gancho. Empiezas a notar que tú no eres tu mente. Tú eres el que mira, y ese momento es el inicio de la libertad. Porque si tú no eres tu mente, entonces tu mente deja de mandarte. Y cuando tu mente deja de mandarte, tu vida deja de ser una reacción, se vuelve elección. Ahora, Greenberg decía algo que parece ciencia ficción, pero que en realidad es demasiado lógico. Decía que existe un campo, un tejido, una estructura, una especie de matriz, y que tu conciencia interactúa con esa estructura, pero no interactúa con deseos. Interactúa con atención, interactúa con coherencia, interactúa con presencia. Y por eso hay gente que se pasa la vida deseando. Y no cambia nada. Porque su atención está dispersa. Porque su emoción está desordenada. Porque su mente está en guerra. Y un sistema en guerra no proyecta claridad. Proyecta caos. Y el caos se vuelve experiencia. Ahora, aquí viene algo brutal. Si tu pantalla está llena de ruido, tu vida se vuelve ruido. No importa cuántas afirmaciones repitas, no importa cuántas visualizaciones hagas, no importa cuántos decretos digas. Si tu pantalla está llena de miedo, la imagen que proyectas se contamina. Y tú lo sientes como mala suerte, como bloqueos, como energía pesada. Pero en realidad, es tu sistema interno pidiendo orden. Y aquí viene el cuarto gancho. La vida no te castiga, la vida te refleja. Y esa frase, aunque suene cliché, en este contexto se vuelve peligrosa. Porque si la vida te refleja, entonces tú puedes cambiar el reflejo. No desde afuera, desde la pantalla. Ahora te voy a mostrar cómo se empieza a limpiar la pantalla. Y aquí viene lo interesante. No se limpia con fuerza, se limpia con observación. Porque la pantalla se ensucia con reacción, se ensucia con drama, se ensucia con pensamiento repetitivo, se ensucia con ansiedad, se ensucia con historias, se ensucia con interpretación automática. Y la forma de limpiarla es romper el automático. ¿Cómo? Con atención, con presencia, con un punto fijo, con el ejercicio de los 7 minutos, y con algo más, una práctica que casi nadie hace, porque es demasiado simple, y lo simple, en este mundo, parece inútil. Pero lo simple es lo que transforma. Ahora, aquí viene una parte clave. La pantalla mental no solo se ensucia con pensamientos, se ensucia con emociones no procesadas, y esto es importante. Porque mucha gente cree que ser espiritual es sentirse bien. Y no. Ser consciente no es sentirte bien. Ser consciente es ver lo que hay, sin mentirte, sin maquillarlo, sin huir. Porque cuando tú huyes, la emoción se queda, y se queda como ruido, y ese ruido se proyecta, y ese ruido se vuelve tu realidad. Entonces, cuando tú haces el ejercicio, a veces no sientes calma, a veces sientes incomodidad, a veces sientes ansiedad, a veces sientes tristeza, y la gente se asusta y abandona. Pero eso es una señal de progreso, porque por primera vez estás viendo la pantalla, estás viendo lo que estaba oculto. Y aquí viene el quinto gancho. No estás empeorando, estás despertando. Porque despertar no siempre se siente bonito.
A veces se siente como darte cuenta de que llevabas años dormido. Ahora, quiero que entiendas algo. Greenberg hablaba de conciencia como si fuera un fenómeno físico, no como una emoción, no como una creencia, como un fenómeno. Y eso significa que la conciencia tiene propiedades. Una de esas propiedades es la atención, otra es la coherencia, otra es la estabilidad. Y cuando esas propiedades aumentan, tu experiencia cambia, no porque el universo te premia, sino porque tu sistema se vuelve más ordenado. Y un sistema ordenado proyecta realidad ordenada. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Tú quieres cambiar tu vida? ¿O quieres sentirte bien por un rato? Porque son cosas distintas. Y si tu objetivo es cambiar tu vida, necesitas trabajar con la pantalla, no con la fantasía, no con la ilusión, no con el deseo, con la pantalla, con el observador, con la atención. Ahora te voy a dar un ejercicio complementario. Este ejercicio es brutal, porque no solo entrena la atención, entrena algo más profundo. Entrena tu capacidad de ver la pantalla en tiempo real. Y el ejercicio es este. Durante el día, en cualquier momento, detente. Por 5 segundos. Y pregúntate, ¿qué estoy proyectando ahora? ¿Qué estoy interpretando? ¿Estoy viendo la realidad o estoy viendo mi historia? Y cuando te hagas esa pregunta, vas a notar algo. Vas a notar que la mayoría de tus emociones no vienen del evento, vienen de la interpretación, vienen de la pantalla, y eso te da poder. Porque si el dolor viene de la interpretación, entonces puedes cambiar la interpretación, no negando, no fingiendo, sino observando y ajustando. Ahora, aquí viene una parte que te va a atrapar. Hay gente que ha entrenado su pantalla tanto que el mundo les responde. De verdad. No como magia, como consecuencia. Porque cuando tu atención se vuelve estable, tu energía se vuelve coherente. Y cuando tu energía se vuelve coherente, tus decisiones cambian, tus palabras cambian, tu cuerpo cambia, tus reacciones cambian, tus elecciones cambian, y eso crea otra realidad. Entonces, desde afuera, parece milagro, parece manifestación, parece suerte. Pero desde adentro, es coherencia, es presencia, es orden, es foco. Y aquí viene el sexto gancho. La manifestación real no es atraer, es dejar de sabotear. Porque la mayoría no tiene mala suerte, tiene atención dispersa, tiene emoción caótica, tiene mente en guerra, y un sistema así no puede sostener una realidad clara. Ahora, quiero que entiendas esto. La pantalla mental no es un concepto abstracto, es una experiencia, y tú puedes comprobarlo. ¿Cómo? Con el ejercicio de los 7 minutos. Porque cuando tú lo haces y sales, y el mundo se ve diferente. Eso es la pantalla cambiando. Eso es la percepción reorganizándose. Eso es la conciencia moviéndose. Y esa es la prueba. No un pensamiento, no una creencia. Una sensación real. Ahora te voy a decir lo que casi nadie te dice. Hay un punto donde la pantalla se vuelve tan clara que tú empiezas a notar señales. No porque el universo te manda mensajes como si fuera WhatsApp, sino porque tu atención está tan fina que empiezas a notar patrones, empiezas a notar sincronías, empiezas a notar coincidencias, empiezas a notar repeticiones, y esas repeticiones siempre estuvieron ahí, pero tú no las veías, porque tu pantalla estaba llena de ruido. Y aquí viene el séptimo gancho. Las señales no aparecen. Tú te vuelves capaz de verlas. Y esa frase cambia todo. Porque deja de ser misticismo. Se vuelve percepción. Se vuelve entrenamiento. Se vuelve habilidad. Ahora, para cerrar este capítulo, quiero que te quedes con esto.
La pantalla mental es el lugar donde ocurre tu vida. No afuera, adentro. La vida que tú vives no es el mundo. Es la imagen del mundo en tu conciencia. Y si tú entrenas esa conciencia, tu vida cambia, no porque te vuelvas especial, sino porque te vuelves presente. Y la presencia es el verdadero poder. En el próximo capítulo, vamos a hacer la prueba final. ¿Cómo saber si tu percepción ya cambió? ¿Cómo saber si la pantalla ya se limpió? ¿Y cómo notar el momento exacto en que tu realidad empieza a responderte? Porque sí, llega un punto donde responde. Y cuando responda, vas a entender por qué Greenberg era tan peligroso y por qué su trabajo todavía incomoda. El momento exacto, cuando la realidad responde. Hay un momento. No siempre llega rápido. No siempre llega de forma espectacular. No siempre llega como la gente imagina. Pero llega. Un momento exacto, en el que sientes que algo cambió. Y lo más raro es que no cambió afuera, cambió adentro. Pero ese cambio interno es tan real que el mundo empieza a sentirse distinto, como si estuviera respondiéndote, como si el entorno estuviera escuchando algo que tú ni siquiera sabías que estabas diciendo. Ese es el momento que Jacobo Greenberg insinuaba, el momento en que la pantalla mental se limpia lo suficiente para que la realidad deje de ser un ruido y empiece a ser un diálogo. Y aquí viene el primer gancho, no un diálogo con palabras, un diálogo con patrones, con sincronías, con coincidencias, con señales, con cosas que parecen casualidad, pero se repiten demasiado. Y cuando se repiten demasiado, ya no puedes ignorarlas. Ahora, antes de entrar en lo profundo, necesito decirte algo directo. Este capítulo no es para convencerte, es para que lo compruebes. Porque lo que Greenberg proponía no era una creencia, era un fenómeno, y un fenómeno se prueba, se observa, se repite, se valida. Entonces hoy vas a entender cuál es el momento exacto en el que la realidad empieza a responder. Y cómo saber si lo que estás viviendo es una señal real o solo tu mente buscando magia. Porque sí, la mente puede engañarte, pero la percepción entrenada, no. Ahora, vamos al punto. Cuando tú empiezas a hacer el ejercicio de los 7 minutos, cuando entrenas atención, cuando limpias la pantalla, pasan 3 cosas, y estas 3 cosas son la puerta. La primera, tu mente se calma un poco. No se calla, pero se calma. La segunda, tu cuerpo se vuelve más sensible. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Respiración, tensión, energía. Y la tercera, tu percepción se vuelve más nítida, como si el mundo se definiera, como si los colores fueran más claros, como si el sonido fuera más limpio, como si el tiempo se moviera distinto. Y aquí viene el segundo gancho. Cuando la percepción se vuelve nítida, la realidad deja de ser una masa y se vuelve un mapa lleno de pistas. Y esas pistas siempre estuvieron ahí, pero tú no las veías, porque tu pantalla estaba sucia, porque tu atención estaba secuestrada, porque tu mente estaba en automático. Ahora, escucha esto con calma. La mayoría de personas vive como si la vida fuera algo que les pasa, como si fueran un personaje en una película. Y sí, de alguna forma lo son. Pero lo que Greenberg decía es que tú no eres solo el personaje, también eres el proyector. Y cuando tú entrenas el proyector, la película cambia. No porque inventes fantasías, sino porque cambias tu forma de percibir. Y tu forma de percibir cambia tus decisiones. Tus decisiones cambian tus acciones. Tus acciones cambian tu entorno. Tu entorno cambia tu experiencia. Y entonces parece magia, pero no lo es. Es coherencia. Ahora, aquí viene una parte que te va a atrapar.
Hay un punto en el que tú empiezas a notar una diferencia brutal entre dos cosas: pensar y observar. Antes vivías pensando. Ahora empiezas a vivir observando. Y esa transición es el momento exacto donde todo cambia. Porque el pensamiento es ruido. El pensamiento es historia. El pensamiento es interpretación. Pero la observación es presencia. Y la presencia es poder. Y aquí viene el tercer gancho. La realidad no responde a tu pensamiento. Responde a tu estado. Responde a tu coherencia. Responde a tu atención. Responde a tu presencia. Entonces, cuando tú te vuelves más presente, la vida se reorganiza. No porque sea un genio, sino porque tú dejas de sabotear. Ahora, te voy a decir el secreto más importante de este capítulo. El momento exacto en que la realidad responde es cuando tú dejas de perseguirla. Sí, así de simple. La mayoría persigue resultados. Persigue amor. Persigue dinero. Persigue paz. Persigue validación. Persigue seguridad. Y esa persecución crea tensión. Crea ansiedad. Crea desesperación. Y la desesperación es un estado. Y ese estado se proyecta en la pantalla. Y ese estado se vuelve tu realidad. Entonces, mientras más persigues, más se aleja. Pero cuando entrenas atención y te vuelves presente, dejas de perseguir. Y ahí, la realidad se acerca, como si el mundo dijera: ok, ahora sí estás aquí. Y ese es el momento. Ahora, ¿cómo se ve ese momento? Aquí viene la parte que todos quieren, pero te lo voy a decir sin humo. No siempre pasa como una señal enorme. No siempre pasa como un milagro. A veces pasa así. Te llega un mensaje, te aparece una oportunidad, te invitan a algo, te dicen una frase exacta, te cruzas con alguien, te dan una idea, te cae una claridad, te aparece una solución. Y tú dices: ¡qué casualidad! Pero luego pasa otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ahí te empieza a incomodar, porque ya no es coincidencia, es patrón. Y aquí viene el cuarto gancho. Cuando tú empiezas a ver patrones, te das cuenta de que la vida siempre estuvo hablando. Solo que tú estabas distraído. Ahora hay algo más. Cuando la realidad empieza a responder, tú empiezas a sentir una sensación extraña. Una sensación de sincronía interna. Como si tu interior y tu exterior se alinearan. Como si lo que piensas, lo que sientes y lo que haces se pusiera en una misma línea. Y cuando eso ocurre, tu energía se vuelve coherente. Y la coherencia es el idioma que entiende la realidad. Ahora quiero que entiendas esto. La coherencia no es pensar positivo. No. La coherencia es estar completo. Es no estar dividido. Es no estar en guerra contigo. Porque cuando tú estás en guerra contigo, tu pantalla proyecta guerra, y la vida te responde con guerra. Pero cuando tú te ordenas, la pantalla proyecta orden, y la vida te responde con orden. Ahora, aquí viene el quinto gancho. La realidad no te da lo que quieres, te da lo que eres capaz de sostener. Y eso es brutal. Porque mucha gente quiere abundancia, pero no puede sostenerla. Quiere amor, pero no puede sostenerlo. Quiere paz, pero no puede sostenerla. Porque su pantalla está llena de ruido. Porque su atención es débil. Porque su mente está en automático. Entonces la vida les da exactamente lo que su sistema puede sostener. Y ahí se quedan, hasta que entrenan, hasta que despiertan, hasta que cambian la pantalla. Ahora, aquí viene una parte importante. La mente puede confundirte, porque cuando empiezas a ver señales, la mente se emociona y quiere controlarlo, quiere interpretarlo, quiere convertirlo en religión, quiere convertirlo en obsesión. Y ahí es donde mucha gente se pierde. Entonces,
¿Cómo saber si una señal es real? Aquí te doy la regla más simple. Una señal real no te genera ansiedad, te genera claridad. Una señal real no te obsesiona, te centra. Una señal real no te pone desesperado, te ordena. Una señal real no te hace correr, te hace respirar. Y aquí viene el sexto gancho. Si una señal te acelera, no es señal, es ansiedad. Pero si una señal te calma, aunque sea intensa, entonces sí, ahí estás tocando algo real. Ahora, te voy a dar la prueba final. La prueba final para saber si tu percepción ya cambió. Y esto es lo más importante de todo el video. La prueba final no es ver números repetidos. No es soñar raro. No es ver luces. No es sentir vibraciones. Eso puede pasar o no. La prueba final es más simple y más brutal. La prueba final es esta. Tu reacción cambia. Sí, tu reacción. Antes, cualquier cosa te movía. Cualquier comentario te afectaba. Cualquier problema te destruía. Cualquier silencio te hería. Cualquier espera te desesperaba. Pero cuando la pantalla se limpia, tu reacción se debilita y tu observación se fortalece. Y cuando eso pasa, tú te vuelves peligroso. En el buen sentido. Porque ya no eres manipulable. Ya no eres tan fácil de romper. Ya no eres tan fácil de controlar. Y aquí viene el séptimo gancho. Cuando tu reacción cambia, tu vida cambia. Porque la vida se construye con reacciones. La vida no se construye con eventos. Se construye con cómo respondes a los eventos. Entonces, si tu respuesta cambia, tu destino cambia. Ahora, te voy a decir algo que te va a impactar. La gente cree que despertar es ver más. Pero no. Despertar es reaccionar menos. Porque reaccionar menos es ver más. Y ver más es vivir más. Ahora, aquí viene el momento exacto. El momento exacto en que la realidad responde. Es cuando tú haces el ejercicio, cuando entrenas 7 minutos por día, cuando limpias la pantalla, y de repente, en un día normal, sientes esto. Sientes que estás aquí. No en tu mente, no en tus pensamientos, no en tu ansiedad, aquí. Y en ese momento, pasa algo raro. El mundo se siente vivo, como si estuviera mirándote, como si tú estuvieras dentro de algo más grande. Y ese momento es la respuesta, porque ahí la realidad te dice, ya estás presente. Y cuando estás presente, tu vida deja de ser una repetición y se vuelve una creación. Ahora, te voy a dar algo que casi nadie se atreve a decir. Hay gente que busca señales para sentirse especial, para sentirse elegido, para sentirse diferente, y esa búsqueda los aleja, porque eso es ego, eso es necesidad, eso es carencia. Pero cuando tú entrenas atención y dejas de buscar, las señales aparecen, no para que te sientas especial, sino para guiarte, para alinearte, para ordenarte. Y aquí viene el octavo gancho. Las señales reales no te inflan, te enfocan, no te vuelven arrogante, te vuelven humilde, no te hacen sentir superior, te hacen sentir responsable, porque entiendes que tu conciencia tiene poder, y el poder sin responsabilidad es destrucción. Ahora, para cerrar este capítulo, te voy a dejar con una rutina simple. 7 minutos por día, durante 7 días. Y durante el día, una pregunta, una sola pregunta. Cada vez que te sientas perdido, cada vez que te sientas ansioso, cada vez que te sientas atrapado, pregúntate, ¿estoy mirando la realidad o estoy mirando mi pantalla sucia? Y cuando te hagas esa pregunta, vas a volver. Vas a regresar al observador. Y ese regreso es el inicio de todo, porque el observador es el que crea, no el pensamiento, no el miedo, no la ansiedad, el observador. Y cuando el observador se fortalece, la realidad responde, no con palabras,
con orden, con sincronía, con claridad, con caminos, con oportunidades, con señales que no te aceleran, sino que te centran. Y ahora te dejo con esto. Greenberg no era peligroso por lo que decía, era peligroso por lo que insinuaba, que la realidad es un campo y que la conciencia lo toca. Y si tú entrenas tu conciencia, tú puedes tocarlo también, no para volverte un mago, sino para dejar de vivir dormido, para dejar de repetir, para dejar de reaccionar, para empezar a vivir con presencia. Y si tú llegaste hasta aquí, ya lo sabes. Algo dentro de ti ya lo entendió, aunque tu mente todavía lo dude. Porque si tu mente estuviera completamente segura, no sería transformación, sería solo información. Pero esto es otra cosa. Esto es el inicio de una experiencia, y esa experiencia empieza con 7 minutos.